Me trataron como a un estorbo, como a un mueble viejo arrimado en un rincón, sin saber que el hombre que ignoraban guardaba un secreto que valía más que todas sus ambiciones juntas. Fui a la fiesta de mi nieta Sofía con el corazón en la mano, con un regalito humilde comprado con mi pensión de albañil jubilado, y a cambio recibí la más fría de las indiferencias. Me sentaron en una silla alejada de todos, viendo cómo mi propia sangre, mi hijo y mis nietos reían y celebraban como si yo fuera un fantasma. Sentí una punzada en el pecho, una de esas que no se curan con medicinas, la herida del desprecio que viene de la gente que más amas en este mundo. Mi nombre es Arturo Vargas, y mis manos construyeron más que paredes a lo largo de 74 años. Construyeron un hogar, una familia, un futuro para mi único hijo, Ricardo. Esas mismas manos, hoy llenas de arrugas y manchas, temblaban de pura impotencia mientras sostenía un vaso de refresco que nadie se molestó en rellenar. Veía a mis nietos Mateo y Sofía, absortos en sus celulares, sacándose fotos en las que yo, por supuesto, no aparecía. Sus miradas pasaban a través de mí, como si yo fuera de vidrio, como si el abuelo que un día los cargó en sus rodillas ya no existiera. O peor, como si les diera vergüenza admitir que ese viejo era su familia. La humillación más grande fue al despedirme. Mi nieta apenas me dio un beso al aire, apurada por volver con sus amigos. Mi hijo Ricardo ni siquiera me miró a los ojos cuando me dijo «Cuídate, papá», con una prisa que dolía. Regresé a mi casa, a esta casita que levanté con Elena, mi difunta esposa, y el silencio me gritó en la cara lo solo que estaba. El olor a cemento y a trabajo honrado que antes me enorgullecía, ahora se sentía como el olor de la pobreza, la razón por la que me habían hecho a un lado. Ellos no sabían que en ese olor a viejo, como decía mi nuera, se escondía la dignidad que a ellos les faltaba. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si en tu rincón del mundo el amor de un padre y un abuelo todavía tiene algún valor, o si el dinero ya lo ha comprado todo. Porque lo que ellos no sabían es que el destino me había puesto una prueba, una carta bajo la manga que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre, una lección que se venía cocinando a fuego lento, con la paciencia de un viejo albañil que sabe que los buenos cimientos tardan en fraguar pero que jamás se derrumban. Cada noche, desde que Elena partió al cielo hace ya 10 años, repito el mismo ritual. Abro el viejo baúl de madera que descansa a los pies de mi cama. El chirrido de las bisagras es como un suspiro, un eco de los recuerdos que guarda. Dentro, junto a sus pañuelos que todavía conservan un leve perfume a jazmín, hay una pequeña caja de metal, fría y pesada. No contiene joyas ni los pocos ahorros de mi vida. Contiene algo mucho más poderoso, una promesa, un secreto que le juré a mi Elena guardar hasta que llegara el momento justo. Y esa noche, volviendo de la fiesta, sentí que ese momento estaba más cerca que nunca. Dentro de esa caja no solo estaba el futuro de mi familia, sino también su pasado y la prueba de su verdadera naturaleza. Elena, con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han amado de verdad, pareció adivinar lo que vendría. En su lecho de muerte, me hizo jurarle que usaría su herencia no para cumplir los caprichos de nadie, sino para recordarles el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Cuando te sientas solo, Arturo, me dijo apretando mi mano callosa, recuerda que el amor que sembramos es la única riqueza que nos llevamos. Y esa noche me aferré a sus palabras como un náufrago a su tabla de salvación. Yo no nací en esta ciudad ruidosa. Mi cuna fue un pueblito de tierra colorada, de esos donde el sol te curte la piel desde chamaco y aprendes a trabajar antes que a leer de corrido. Recuerdo el olor a campo mojado por la mañana y el sonido de las chicharras al atardecer. Allá la riqueza se medía en costales de maíz y en la fuerza de tus brazos. No teníamos mucho, apenas lo justo para comer y darle gracias a Dios. Pero teníamos palabra, teníamos respeto. Soñaba con la gran ciudad, con un futuro donde mis hijos no tuvieran que romperse el lomo como mi padre y como yo. Quería darles los estudios, las oportunidades que a mí me fueron negadas por la pura necesidad de llevar el pan a la mesa.
Llegué aquí con una maleta de cartón amarrada con un lazo y más hambre que miedo. Y en esta jungla de concreto, Dios me puso a Elena en el camino. Ella trabajaba en una fábrica de textiles, sus manos finas y rápidas como pajaritos, y su sonrisa. ¡Ay! Su sonrisa era la luz que necesitaba mi alma cansada. Nos enamoramos como se enamora la gente humilde, con hechos, no con palabras bonitas. Nos bastaba con mirarnos para saber lo que sentía el otro. Juntamos nuestros pocos ahorros, nuestras fuerzas y nuestros sueños, que eran uno solo, formar un hogar. Ella fue mi compañera, mi socia, mi todo. Era la viga maestra que sostenía mi vida entera. Con el sudor de mi frente y la ayuda de algunos compañeros de la obra, levantamos esta casa, ladrillo sobre ladrillo, en un terreno que en ese entonces no valía nada. Recuerdo las noches en que llegaba molido, con el cuerpo adolorido, y Elena me esperaba con un plato de sopa caliente y una caricia que me borraba todo el cansancio del mundo. Otro, poquito, Arturo, me decía, ya verás qué bonita nos queda nuestra casita. Y tenía razón. Cada pared de este lugar tiene grabadas nuestras risas, nuestras discusiones tontas, nuestras reconciliaciones. Este no es solo un techo con paredes, es el nido que construimos juntos, el santuario de nuestro amor, la prueba de que dos pobres diablos con ganas pueden construir un castillo. Aquí nació nuestro Ricardo, nuestro único hijo, un muchachito sano, de ojos curiosos, que llenó la casa de una alegría nueva. ¿Cómo olvidar las tardes en que lo sentaba en mis piernas y le enseñaba a usar un martillo pequeño, a clavar un clavo sin machucarse los dedos? Le contaba historias de mi pueblo, le hablaba de la importancia de ser un hombre derecho, de tener palabra, de nunca agachar la cabeza ante la injusticia. Mientras tanto, Elena le cosía la ropa, le remendaba los pantalones para que fuera bien presentado a la escuela. Éramos un equipo, éramos una familia de verdad, de esas que no salen en las revistas pero que ríen con el alma y se abrazan fuerte. Hicimos sacrificios, claro que sí. El más grande de todos, uno que todavía me duele en el recuerdo, fue por darle a Ricardo su carrera de ingeniero. La universidad era cara y con mi sueldo de albañil no alcanzaba. Tenía un reloj de oro, la única herencia de mi padre. Un reloj que él había recibido de mi abuelo. Era mi tesoro, el único objeto de valor que poseía, el lazo que me unía a mis raíces. Una tarde, sin decirle nada a Elena, para que no se preocupara, fui a una casa de empeño en el centro y lo vendí. El corazón se me hizo chiquito, como si estuviera vendiendo un pedazo de mi historia, de mi propia identidad. Cuando le entregué el dinero a Ricardo, sus ojos brillaron. Me abrazó con fuerza. Gracias, papá, te juro que no te voy a fallar. Y en ese momento, cada gramo de oro de ese reloj valió la pena. Ver su felicidad, saber que le estaba dando las herramientas para que fuera alguien en la vida, para que no tuviera que pasar los trabajos que yo pasé, era mi mayor orgullo. No me arrepentí entonces y no me arrepiento ahora. Un padre hace lo que sea por un hijo. Le entrega su pasado para asegurarle un futuro. Yo solo esperaba que él, algún día, entendiera la magnitud de ese sacrificio, el peso de ese tiempo vendido. Criamos a nuestro hijo con la idea de que el trabajo dignifica y la familia es sagrada. Le dimos todo el amor y el apoyo que fuimos capaces de dar. Vimos con orgullo cómo se graduaba, cómo conseguía un buen empleo, cómo se abría paso en el mundo. Creíamos haber hecho un buen trabajo. Pensábamos que los valores que le habíamos sembrado en tierra fértil darían buenos frutos, que sería un hombre de bien, agradecido con la vida y con sus viejos. Pero a veces, el agua envenenada puede secar hasta el árbol más fuerte, y esa agua llegó a nuestras vidas sigilosamente, con un perfume caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llegó el día en que Ricardo nos presentó a Laura, una mujer elegante, de una familia con dinero, que desde el primer momento me miró por encima del hombro, como si mis manos callosas y mi ropa de trabajo la ofendieran. Fingía amabilidad, pero sus ojos me medían, me tasaban, y el veredicto era claro. Yo era un estorbo, una vergüenza para sus aspiraciones. Elena, con su intuición de santa, lo notó al instante. «Esa mujer tiene el corazón lleno de ambición, Arturo», me susurró una noche. «Ten cuidado, mi viejo.
Ricardo está tan enamorado que no ve lo que nosotros vemos. Y cuánta razón tenía mi santa esposa. Poco a poco, Laura fue tejiendo su telaraña alrededor de mi hijo. Lo fue alejando de nosotros con excusas tontas, con compromisos sociales a los que, por supuesto, nosotros no estábamos invitados. Las visitas dominicales se hicieron más cortas, más forzadas. Las conversaciones se volvieron superficiales. Ya no hablábamos de nuestros sueños, sino del precio de las cosas, de marcas que yo ni conocía. El calor de hogar que tanto nos costó construir se fue enfriando, reemplazado por una cortesía helada, por la sensación de que ya no pertenecíamos al nuevo mundo que nuestro hijo estaba construyendo, un mundo en el que un viejo albañil no tenía cabida. Los desprecios al principio eran sutiles, comentarios al pasar sobre la decoración anticuada de la casa, sobre mis viejas costumbres. Laura le compraba a Ricardo ropa cara, relojes que seguramente valían más que mi reloj empeñado, como si quisiera borrar cualquier rastro de su origen humilde. Y mi hijo, por debilidad o por un deseo ciego de encajar en ese nuevo círculo social, se dejaba moldear. Dejó de ser mi Ricardito, el niño de ojos curiosos, para convertirse en Ricardo, un hombre que parecía avergonzarse del padre que le había dado todo. La distancia se convirtió en un abismo silencioso, uno que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mis nietos, Mateo y Sofía, nacieron y crecieron en ese ambiente. Para ellos, yo siempre fui el abuelo pobre, el que vivía en el barrio obrero, una visita obligada en Navidad y en algún que otro cumpleaños. Nunca hubo un lazo real, una complicidad. No les interesaban mis historias de la obra, ni los consejos de un viejo que solo sabía de esfuerzo y sacrificio. Su mundo eran las pantallas, los videojuegos, los regalos caros que sus padres les daban para compensar su ausencia. Los veía crecer a través de fotos, como si fueran los hijos de un extraño, y me preguntaba en qué momento me había perdido, en qué momento dejé de ser su abuelo. La muerte de Elena fue el golpe final que rompió los pocos hilos que nos unían. Ella era el puente, el corazón que todavía convocaba a la familia. En su funeral vi a mi hijo llorar, pero sentí que su dolor era distante. Laura organizó todo con una eficiencia fría, como si estuviera cerrando un trámite molesto. Después de eso, la soledad se me instaló en los huesos. Las visitas se espaciaron hasta casi desaparecer. Las llamadas eran solo para asegurarse de que el viejo todavía respiraba. Me convertí oficialmente en un fantasma, habitando una casa llena de recuerdos que ya no le importaban a nadie más que a mí. Tras el entierro de Elena, Ricardo me dio una palmada en la espalda y me dijo: «No te preocupes, papá, no vas a estar solo. Ahora nos tienes a nosotros». Esas palabras en ese momento fueron un pequeño bálsamo en mi herida abierta. Le creí. ¿Cómo no iba a creerle a mi propio hijo? Pensé que tal vez la partida de su madre le haría recordar lo que de verdad importa. Pero las promesas que se hacen en los cementerios a menudo se las lleva el viento. La primera semana me llamó todos los días, la segunda cada 2. Al mes su llamada era un trámite semanal, rápido y sin alma. «¿Todo bien, papá? ¿Necesitas algo? Ok, cuídate». Y colgaba. Pronto, el silencio se convirtió en el único habitante de mi casa. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y me recordaba a cada instante la ausencia de Elena y el abandono de mi hijo. Aprendí a hablar solo, a contarle mis penas a los retratos viejos que cuelgan en la sala. Me volví un experto en distinguir el sonido de los pasos de los vecinos, el auto del lechero, el ladrido de los perros de la calle. Cualquier ruido era un alivio momentáneo a la quietud de mi soledad. Empecé a entender que no hay peor cárcel que una casa llena de recuerdos donde ya nadie viene a crear nuevos. Mi hogar se había convertido en mi celda. Mi cumpleaños número 73 fue el primer gran golpe. Pasé todo el día esperando. Me puse una camisa limpia, me peiné con esmero. Hasta compré un pequeño pastel en la panadería de la esquina, por si venían de sorpresa. Las horas pasaban, la tarde se convirtió en noche y el teléfono nunca sonó. La puerta nunca se abrió. A las 10 de la noche, con un nudo en la garganta, encendí la única velita que le había puesto al pastel y soplé. No pedí ningún deseo. ¿Para qué?
Era evidente que ya no formaba parte de los deseos de nadie. Comí una rebanada en silencio, con el sabor amargo de la desilusión. Las pocas veces que venían sentía que su visita era una inspección. Laura paseaba la mirada por mis muebles, por mis adornos, con un gesto de desaprobación. «Ay, Ricardo, esta casa huele tanto a guardado, a viejo», le decía en voz alta, como si yo no estuviera ahí. «Deberías ventilar más, Arturo», me aconsejaba con una sonrisa falsa que no disimulaba su asco. Mi hogar, el lugar que construí con mis manos, era para ella una pocilga, y yo, por extensión, era el viejo sucio que vivía en ella. Cada palabra era un alfilerazo directo a mi orgullo, a la dignidad de mi trabajo y de mi vida. Mis nietos eran un reflejo perfecto de su madre. Cuando entraban a la casa, ni siquiera levantaban la vista de sus aparatos. Se sentaban en el sofá con los audífonos puestos, sumergidos en su mundo digital, ajenos a mi presencia. Una vez intenté contarle a Mateo cómo habíamos levantado la pared del patio, cómo su abuela y yo mezclamos el cemento con una pala. A mitad de la historia, me interrumpió sin mirarme. «Sí, abuelo, esa historia ya me la sé», y siguió tecleando en su teléfono. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, una mezcla de rabia y de una tristeza infinita. Mis recuerdos, mi legado, eran para ellos un disco rayado. Empecé a sentirme como un estorbo en mi propia casa. Cuando me ofrecían un vaso de agua, Laura lo lavaba 3 veces antes de volver a guardarlo. Si me sentaba en el sofá nuevo que habían traído una Navidad, casi por obligación, ella ponía un cojín para no mancharlo. Eran humillaciones pequeñas, sutiles pero constantes, cuchilladas que iban desangrando mi autoestima poco a poco. Dejé de ofrecerles café, dejé de intentar conversar. Me limitaba a sentarme en mi viejo sillón, a observarlos como un espectador de mi propio destierro, esperando a que se cumpliera la hora de la visita, para que por fin se marcharan y me dejaran solo con mi dolor. Lo peor era enterarme de sus vidas por accidente. Un día, la vecina me comentó «qué lindas las fotos», que mi hijo había subido de sus vacaciones en la playa. Yo no sabía nada. Nadie me había dicho que se iban de viaje. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No era el hecho de que no me invitaran. Yo ya soy un viejo y no estoy para esos trotes. Era el secreto, la exclusión deliberada. Me estaban borrando de su vida, de sus álbumes de fotos, de sus recuerdos felices. Me estaban convirtiendo en un pariente incómodo, en un secreto familiar del que era mejor no hablar. En otra ocasión, pasé por un restaurante elegante para hacer un pequeño trabajo de albañilería y los vi a través del cristal. Estaban todos, Ricardo, Laura, mis nietos, celebrando algo. Reían a carcajadas, brindaban con copas de vino. Me quedé parado en la acera de enfrente, escondido detrás de un árbol mirándolos. Me sentí como un mendigo espiando un banquete al que nunca sería invitado. Esa noche entendí que mi familia ya no era mi familia. Eran personas que llevaban mi sangre, pero sus corazones latían en una sintonía completamente diferente a la mía. Una sintonía donde solo cabían el lujo y la apariencia. La indiferencia se extendió a todo. Mi refrigerador, uno viejo que teníamos desde hacía 20 años, empezó a fallar. Hacía un ruido espantoso y ya no enfriaba bien. Se lo comenté a Ricardo por teléfono, esperando quizás un «no te preocupes, papá, te compramos uno nuevo». Su respuesta fue «ah, qué lata. Llama a un técnico, papá. Yo luego te doy el dinero». Nunca me lo dio. Y yo, con mi orgullo de viejo, no fui capaz de pedírselo. Estuve 2 semanas comiendo enlatados y pan para no tener que humillarme. Al final, un amigo del barrio me ayudó a arreglarlo. Ese día comí caliente gracias a un amigo, no a mi hijo. Las ausencias se volvieron la norma. Navidad, Año Nuevo. Siempre había una excusa. Este año la pasamos con los papás de Laura, papá, ya sabes, para variar. Tenemos un compromiso ineludible con unos socios de Ricardo. Me dejaban una canasta navideña en la puerta 2 días antes, como si con eso cumplieran, como si un jamón y una botella de sidra pudieran reemplazar el calor de un abrazo, el sonido de las risas de mis nietos abriendo sus regalos. Odiaba esas fiestas. La calle se llenaba de cohetes y música, y mi casa era la única en silencio, la única a oscuras. Me fui haciendo cada vez más pequeño, más invisible.
En las reuniones familiares a las que sí me invitaban, como el cumpleaños de mi nieta, aplicaban la misma estrategia. Me sentaban en una silla en la esquina, más lejana, me daban un plato de comida y se olvidaban de mí. Yo veía pasar las horas observando cómo interactuaban entre ellos, cómo se contaban chistes, cómo planeaban su futuro. Un futuro en el que yo claramente no estaba incluido. Era un objeto decorativo, una antigüedad que tenían que exhibir de vez en cuando para guardar las apariencias frente al resto de la familia. El desprecio ya no era sutil, se volvió explícito. Una tarde, Sofía, mi nieta, trajo a una amiga a casa por alguna razón. Escuché cuando le dijo en voz baja, creyendo que no la oía: «Sí, es la casa de mi abuelo, huele raro, ¿verdad? Es que él es así, como antiguo». La palabra antiguo me golpeó como una piedra. Para ella yo no era una persona con una historia, con una vida. Era un objeto obsoleto, algo pasado de moda, una cosa que olía raro. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a esa palabra, antiguo. ¿Desde cuándo el trabajo honrado y la vida sencilla pasaron de moda? Mi hijo Ricardo se convirtió en un extraño para mí. El hombre que veía de vez en cuando, con su traje caro y su mirada esquiva, no tenía nada que ver con el niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Su debilidad me dolía más que la maldad de Laura. Él sabía que lo que hacían estaba mal. A veces, en un destello de su antigua conciencia, veía un atisbo de culpa en sus ojos. Pero era solo un instante. La ambición, el deseo de complacer a su esposa y de mantener su estatus, eran mucho más fuertes que el amor filial. Había vendido su alma al diablo y ni siquiera se había dado cuenta. Dejaron de llamarme papá o abuelo con cariño. Ahora era simplemente el viejo. ¿Ya le hablaste al viejo?, le escuchaba decir a Laura por teléfono. Hay que ir a ver al viejo este domingo, qué fastidio. Me convirtieron en una carga, en una obligación tediosa. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para recordarme mi lugar, el de un anciano pobre e ignorante que dependía de su caridad. No entendían que mi independencia era lo único que me quedaba, que preferiría comer piedras a tener que pedirles un centavo. Mi silencio y mi distancia eran mi última trinchera de dignidad. La soledad me enseñó a observar, y observándolos, me di cuenta de la enorme pobreza de sus vidas. Tenían dinero, sí, tenían una casa grande, autos nuevos, ropa de marca, pero no tenían alegría real. Sus risas sonaban huecas, sus conversaciones eran siempre sobre dinero, sobre apariencias, sobre qué dirán los demás. Estaban atrapados en una jaula de oro, tan preocupados por tener que se olvidaron de ser. Y en mi humilde casita, rodeado de mis fantasmas y mis recuerdos, yo era infinitamente más rico que ellos, porque yo todavía recordaba lo que era amar de verdad. La gota que derramó el vaso fue, precisamente, la fiesta de cumpleaños de Sofía. El regreso a casa en silencio, el beso al aire, la indiferencia total, fue la culminación de años de pequeños desprecios, la prueba final de que para ellos yo ya estaba muerto. Solo faltaba enterrarme, y, mientras me sentaba en la oscuridad de mi sala esa noche, abrí el viejo baúl de Elena. Acaricié la caja de metal. Su promesa resonaba en mi cabeza. Sentí una calma extraña, una determinación fría. El tiempo de la paciencia se había acabado. El tiempo de la lección estaba por comenzar. La injusticia era tan clara como el agua. Yo les había dado mi juventud, mis fuerzas, mis sacrificios. Les di un futuro. Y ellos, a cambio, me pagaban con el olvido y la humillación. Me habían quitado a mi hijo. Me habían negado el cariño de mis nietos. Y ahora me hacían sentir como un paria. Pero no contaban con Elena. No contaban con su visión, con el secreto que me confió. Pensaron que era un viejo débil y acabado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La tormenta se estaba formando y ellos ni siquiera veían las nubes. Me miré en el reflejo del vidrio de la ventana. Vi a un anciano de 74 años, con la espalda encorvada por el trabajo y la tristeza. Pero en mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, no había resignación. Había una chispa, un fuego que creí extinguido, el fuego de la dignidad, el fuego del amor propio. El albañil que había construido un hogar para su familia
Estaba a punto de demoler los cimientos de mentira y codicia sobre los que ellos habían construido sus vidas. Y lo haría no con un mazo, sino con la herramienta más poderosa de todas, la verdad. La calma que sentí esa noche era el presagio de la peor tormenta. Una semana después, un domingo, por la tarde mi hijo Ricardo y Laura aparecieron en mi puerta. No era una visita cualquiera, lo supe en el instante en que vi sus sonrisas, más falsas que una moneda de 3 pesos. Traían una bandeja de pasteles de una panadería cara, un gesto que en ellos no significaba cariño sino estrategia. Se sentaron en el sofá, me preguntaron por mi salud con un interés fingido y después de unos minutos de charla vacía, Ricardo carraspeó y sacó unos papeles de un maletín. El momento que mi corazón se temía, pero que mi alma ya esperaba había llegado. «Papá», empezó Ricardo, sin poder sostenerme la mirada, «hemos estado pensando mucho en ti, en tu bienestar». Laura continuó la frase, con su voz fría y afilada como un cuchillo. «Y hemos decidido que lo mejor para ti es que te mudes a un lugar más adecuado, un asilo de ancianos muy bonito, donde estarás mejor cuidado». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Un asilo, una sentencia de muerte en vida, un destierro definitivo. Querían encerrarme para olvidarse de mí por completo. Querían borrar al viejo que les recordaba de dónde venían, la mancha en su expediente de nuevos ricos, la prueba viviente de su ingratitud. Laura, viendo que yo no respondía, añadió el golpe de gracia con una crueldad que me heló la sangre. «Además, Arturo, seamos prácticos. El terreno de esta casa vale mucho ahora con la nueva avenida. Necesitamos ese dinero para asegurar la universidad de los chicos en el extranjero. Piénsalo, es por su futuro». Me pusieron un contrato de venta sobre la mesita y un bolígrafo al lado. Mi casa, mi santuario, el castillo que levanté con Elena. Querían demoler mis recuerdos para construir sobre ellos el futuro de unos nietos que ni siquiera me respetaban. Era la traición en su forma más pura, más despreciable, la firma de mi rendición. Me quedé en silencio por un largo rato, un silencio que a ellos les pareció el de un viejo derrotado. Miré el rostro de mi hijo, buscando un rastro del niño que crié, del joven, al que le di mi reloj de oro. No encontré nada. Solo vi a un hombre débil, un títere de la ambición de su esposa. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando por fin salió, fue serena, casi indiferente. «Es una decisión importante», les dije. «Déjenme los papeles. Necesito pensarlo un par de días». Se miraron con una sonrisa de victoria. Estaban seguros de que el viejo no tenía otra opción. «Claro, papá», dijo Ricardo aliviado. «Piénsalo bien». Esa noche no necesité pensarlo. La decisión estaba tomada desde hacía años, desde el día en que Elena se despidió de mí. Fui a mi baúl, saqué la caja de metal y la abrí. Dentro, junto a la carta amarillenta de mi esposa, estaba el título de propiedad. No el de esta casa, sino uno mucho más antiguo. Unas tierras en las afueras del sur, unos terrenos que el padre de Elena le había dejado al morir. En aquel entonces no valían ni el papel en el que estaban inscritos. Eran hectáreas de campo seco y pedregoso, donde no crecía nada, olvidadas por Dios y por los hombres. Un lugar inútil para todos menos para Elena. En su lecho de muerte, con el último aliento que le quedaba, me hizo prometerle algo. «Arturo, mi viejo», me susurró, «júrame que nunca venderás esas tierras, a menos que sea para enseñarles una lección». Tuve un mal presentimiento con Laura desde el día que la conocí. La codicia le brilla en los ojos. Un día, Ricardo, por debilidad, te dará la espalda. Cuando ese día llegue, cuando te quieran tratar como si no valieras nada, usa esta herencia para mostrarles lo que el dinero no puede comprar. Úsala para honrar el amor y el trabajo, no la avaricia. Le di mi palabra de hombre. Lo que Elena no supo, pero quizás su corazón de santa intuyó, fue lo que pasaría con el tiempo. La ciudad, esa bestia de concreto, empezó a crecer de forma desmedida, devorándolo todo a su paso, y creció justamente hacia el sur. El gobierno construyó una nueva autopista que pasaba justo al lado de nuestros terrenos baldíos. De la noche a la mañana, esas tierras secas y olvidadas se convirtieron en el lugar más codiciado por las empresas constructoras. Querían construir centros comerciales, urbanizaciones de lujo,
parques industriales. El campo pedregoso de Elena se había convertido en una mina de oro. Yo lo supe desde hace casi 5 años. Un día, por curiosidad, fui a la municipalidad a preguntar. El hombre que me atendió casi se cae de la silla cuando vio el título de propiedad a mi nombre. Me explicó, con los ojos muy abiertos, que yo era dueño de una de las parcelas más valiosas de la nueva zona de expansión urbana. Me habló de cifras que yo, en mi vida de albañil, jamás podría haber imaginado. Millones. Una fortuna que podía comprar 10 veces la casa de mi hijo y las universidades de mis nietos en cualquier parte del mundo. Una herencia millonaria. Mantuve el secreto, fiel a mi promesa. Seguí con mi vida humilde, con mi pensión miserable, aguantando sus desprecios y sus humillaciones en silencio. A veces, la tentación de restregarles mi fortuna en la cara era grande, lo admito, pero recordaba las palabras de Elena. No se trataba de una venganza vulgar, se trataba de una lección de vida. El dinero solo revelaría quiénes eran ellos en realidad. Yo ya lo sabía, pero necesitaba que ellos mismos se enfrentaran a su propia miseria moral. La propuesta de venderme la casa y mandarme a un asilo no fue una ofensa. Fue la señal que estaba esperando. Ellos creían que me estaban despojando de mi único bien, de mi pequeño techo. Creían que me estaban arrinconando, dejándome sin opciones. No podían imaginar que en realidad me estaban dando la llave para liberarme. Me estaban entregando, en bandeja de plata, la justificación moral para usar el poder que Elena me había conferido. Estaban tan ciegos por la ambición de quedarse con las migajas del valor de mi casa que no podían ver la montaña de oro que tenían enfrente, personificada en el viejo al que despreciaban. Su codicia les nubló el juicio por completo. Tomé el título de propiedad de las tierras de Elena. El papel se sentía pesado en mis manos, cargado de responsabilidad y de justicia poética. Miré el retrato de mi esposa en la pared y le hablé en un susurro. Llegó la hora, mi amor. Voy a cumplir mi promesa. Voy a enseñarles el verdadero valor de un hombre, y no será con el dinero que les dé, sino con el que les niegue. Sentí su presencia a mi lado, dándome fuerzas, aprobando mi decisión. El plan comenzó a dibujarse en mi mente con la claridad con la que un arquitecto dibuja sus planos. A la mañana siguiente, no llamé a un técnico para arreglar mi refrigerador. No llamé a mi hijo para suplicarle que no me echara de mi casa. Busqué en una vieja agenda el número de teléfono de un amigo de la juventud, un hombre al que ayudé a construir su primera oficina cuando no era nadie. Un hombre que, a diferencia de mi hijo, nunca olvidó sus orígenes y que hoy era uno de los abogados más respetados de la ciudad. Marqué el número con los dedos firmes. Cuando contestó, le dije: «Benjamín, soy Arturo Vargas. Necesito tu ayuda. Es hora de construir algo nuevo». Benjamín, mi viejo amigo, me recibió en su lujosa oficina con un abrazo que me recordó que la lealtad todavía existe. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme, con una mirada que pasaba de la tristeza a la indignación. Cuando terminé, se ajustó los lentes y me dijo: «Arturo, vamos a hacer esto bien. No se trata de venganza, se trata de justicia poética». Siguiendo su consejo, no. Vendimos todas las tierras. Vendimos solo una fracción, una parte lo suficientemente grande para generar una fortuna inmensa, pero dejando el resto como un recordatorio de lo que pudo ser. Con ese dinero, no compré yates ni mansiones. Creamos la Fundación Elena Vargas, en honor a mi esposa, una organización para ayudar a muchachos de barrios obreros. El propósito de la fundación era simple y directo, como un muro bien aplomado. Otorgaría becas completas para que jóvenes sin recursos pudieran estudiar oficios dignos y carreras técnicas: carpintería, electricidad, mecánica, enfermería. Quería darles la oportunidad que yo tuve que forjarme a pulso, la dignidad que da un trabajo bien hecho. Quería que el legado de Elena no fuera una cuenta de banco, sino cientos de futuros construidos sobre la base del esfuerzo y la educación. Benjamín se encargó de todos los detalles legales y juntos preparamos el anuncio. No sería un secreto familiar, sino una noticia que la ciudad entera conocería. La lección debía ser pública. Un jueves por la mañana, la noticia salió en el periódico local.
En la sección de sociales, a toda página, con una foto mía, una que me tomaron en el taller de un amigo, con mis manos de albañil bien a la vista. El titular decía: Albañil jubilado crea fundación millonaria para jóvenes trabajadores. El artículo contaba la historia de la herencia de mi esposa, de la venta de las tierras y de la creación de la Fundación Elena Vargas. No mencionaba a mi familia, no hacía falta. Solo hablaba de un hombre humilde y su acto de generosidad monumental. Dejé el periódico sobre mi mesa de centro y me senté a esperar. Sabía que no tardarían. Imagino la escena en esa casa lujosa y vacía de amor. Imagino a Laura tomando su café, abriendo el periódico y ahogándose con el primer sorbo. Imagino su grito, el llamado desesperado a Ricardo. Imagino sus rostros pálidos, leyendo y releyendo el artículo, sus cerebros de calculadoras echando humo, sumando las cifras, comprendiendo la magnitud de su error. No habían despreciado a un viejo pobre, habían humillado a un millonario. La vergüenza, la rabia, la codicia frustrada debió ser una mezcla explosiva. El teléfono sonó y supe exactamente quién era antes de descolgar. Era Ricardo, y su voz temblaba por primera vez en años. Las llamadas se volvieron incesantes, desesperadas. «Papá, ¿por qué no nos dijiste nada? Papá, tenemos que hablar. Esto es un malentendido». Laura también me llamó, con una voz melosa, que me revolvió el estómago. «Suegrito, siempre he sabido que usted tenía un gran corazón. Estamos tan orgullosos». El cinismo era tan grande que casi me daba lástima. Pasaron de tratarme como a un trasto viejo a querer lustrarme como si fuera un trofeo de oro. Rechacé sus invitaciones a cenar, sus ofrecimientos de venir a limpiar la casa. Les dije con calma que estaba muy ocupado con los asuntos de la fundación. La distancia era ahora mi escudo. Por supuesto, no se rindieron. Una tarde, aparecieron en mi puerta sin avisar. Ricardo, Laura y mis 2 nietos, todos con cara de funeral. Ya no había sonrisas falsas, solo una ansiedad palpable. Entraron a mi casa, la misma que olía a viejo, y la miraban como si fuera el palacio de un rey. «Papá, perdóname», dijo Ricardo con los ojos llorosos. «He sido un imbécil, un mal hijo». Laura me metió ideas en la cabeza. Laura, a su lado, lo fulminó con la mirada y contraatacó. «Yo no te obligué a nada. Tú también querías el dinero». Empezaron a discutir frente a mí, revelando toda la podredumbre de su relación. Mis nietos, Mateo y Sofía, estaban de pie, en silencio, por primera vez mirándome directamente a los ojos. No sé qué había en su mirada, si era confusión, vergüenza o el simple shock de ver a sus padres desmoronarse. Veían al abuelo que ignoraban, al viejo anticuado, transformado en una figura de poder, en el centro de un drama que los superaba. Por primera vez, yo era el protagonista de la historia y ellos eran simples espectadores. Permanecí en mi sillón observando la escena con una calma que los desarmaba. El silencio, mi viejo compañero, era ahora mi mejor arma. Ellos se ahogaban en sus propias palabras. De repente, Laura se arrodilló a mi lado, un acto tan teatral y humillante que me dio vergüenza ajena. Tomó mi mano callosa, la misma que antes le daba asco, y la besó. «Arturo, por favor», suplicó, «piense en los niños, en su futuro. Esa fundación es una locura. Ese dinero nos pertenece. Es la herencia de la familia». Ricardo se sumó a la súplica, prometiéndome que viviría conmigo, que me cuidaría, que todo sería como antes. Promesas vacías, impulsadas por la desesperación y la avaricia. Querían que demoliera la fundación de Elena para construir sobre sus ruinas su castillo de codicia. Me ofrecieron el mundo. Me prometieron un amor que nunca sintieron y un respeto que jamás tuvieron. Me miraban con ojos de perro apaleado, esperando que el viejo tonto y sentimental que creían que era, cediera ante sus lágrimas de cocodrilo. Pero el hombre que tenían delante ya no era el mismo. El dolor y la soledad me habían forjado una coraza, y la promesa a Elena era mi estandarte. Tenía el poder de cambiar sus vidas, de darles todo lo que su ambición deseaba. O podía seguir adelante con mi plan, honrar a mi esposa y encontrar la paz. Si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? Los miré a los 3, a mi hijo, a su esposa,
a los nietos que apenas conocía, y con la calma que solo dan los años y las heridas curadas, les di mi respuesta. El dinero no les pertenece, les dije, y mi voz no flaqueó. Esta herencia no es un tesoro para ser repartido, es una herramienta para construir, y ya tiene dueños. Son los cientos de jóvenes que, como yo, solo necesitan una oportunidad para demostrar lo que valen. Mi decisión está tomada y es un homenaje a la memoria de su abuela, la mujer a la que también olvidaron. No hubo gritos ni más discusiones. Se levantaron en silencio, derrotados no por mi riqueza, sino por mi dignidad. Los vi salir de mi casa por última vez, no como la familia que me abandonó, sino como los extraños que siempre fueron. Mi vida cambió, pero no como ellos imaginaban. No me mudé a una mansión, ni compré lujos. Sigo en mi casita, la que huele a recuerdos y a trabajo honrado. Pero ya no estoy solo. Las puertas que antes se cerraban para mí, ahora se abren con respeto y cariño. Los directores de las escuelas técnicas me invitan a dar charlas. Los muchachos, becados por la Fundación Elena Vargas, vienen los domingos a visitarme, a contarme sus sueños, a pedirme un consejo. Me traen pan dulce y me ayudan a arreglar las pequeñas cosas de la casa. He encontrado una nueva familia, una elegida por el corazón, una que me valora por el hombre que soy, no por el dinero que tengo. Me convertí en el abuelo de muchos. La otra tarde, estaba sentado en la banca de un parque, viendo a un grupo de becarios hacer sus prácticas en un taller comunitario al aire libre. El sonido de los martillos y las sierras era música para mis oídos. El sol de la tarde me calentaba el rostro y sentí una paz que no había sentido en años, una paz profunda, verdadera. Miré al cielo, a ese azul infinito, y sonreí, como si pudiera ver a mi Elena sonriéndome de vuelta. Había cumplido mi promesa, había transformado el dolor en oportunidad y la soledad en un legado, y entendí que la verdadera riqueza nunca estuvo en las tierras, sino en el propósito de mi vida. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.